Pongamos ahora junto todos estos elementos que hemos aprendido hasta ahora. Artículos, sustantivos y adjetivos. ¿Cómo los podemos combinar entre ellos? Puede ser confuso o puede ser que no. Veamos algunos ejemplos. Tomemos las palabras que vimos anteriormente, los sustantivos, parola, femenino singular. ¿Qué artículo le ponemos a parola? La parola. Y si le podemos poner un adjetivo, nuova. La parola nuova. Veamos las terminaciones en color azul. La palabra amica. ¿Qué artículo? El apóstrofe. La amica. Pongámosle un adjetivo. La amica contenta. Contenta. Tiene que terminar el adjetivo también en A. Concuerda con el sustantivo que acompaña. La porta grande. La porta grande. Atención, que grande es un adjetivo de la segunda clase. Termina en E. No va a cambiar cuando acompaña sustantivos masculinos o femeninos al singular. Siempre va a ser grande. La porta grande. La storia interesante. La storia interesante. Tenemos un sustantivo, storia, con su artículo, la storia, y acompañado por un adjetivo de la segunda clase, interesante. La notte buia, la noche oscura. Aquí en este caso el sustantivo termina en E, ¿no? Y su artículo es la notte, acompañado por un adjetivo de la primera clase que termina en A, la notte buia. Atención que no siempre vamos a tener terminaciones que concuerdan, siempre iguales, ¿no? Como la parola nuova, que termina siempre en A. A veces tendremos un adjetivo que termina en E, la storia interesante, o un sustantivo que termina en E, la notte buia. Esto no nos debe causar confusión. Último ejemplo, la chiave importante. En este caso tenemos un sustantivo que termina en E, la chiave, acompañado por un adjetivo que termina en E, importante, la llave importante. Pasemos a las palabras masculinas singulares, acompañadas por su artículo y un adjetivo. Ragazzo. Su artículo sería il ragazzo, acompañado por un adjetivo que termina de la primera clase. Il ragazzo contento. L'albero antico. Aquí hay concordancia. El sustantivo termina en O, el adjetivo también. Il giorno stressante. En este caso, stressante es un adjetivo de la segunda clase que termina en E. Il giorno stressante. Lo stadio grande. El estadio grande. También acompañado por un adjetivo que termina en E. Il sole caldo. El sol caliente. En este caso tenemos un sustantivo que termina en E, que es masculino singular, y un adjetivo de la primera clase. Entonces siempre vamos a tener esta concordancia. En este caso tenemos una E y una O. Il sole caldo. También aquí, il pesce fresco, el pescado fresco. Il pesce es un sustantivo que termina en E, masculino singular, y fresco un adjetivo de la primera clase. ¿Qué tal? ¿Confuso? ¿No confuso? Intenta hacer los ejercicios para poder reforzar esto que acabas de aprender, que es muy importante. Transformemos ahora esos mismos elementos del singular al plural, usando las mismas palabras, los mismos adjetivos. Veamos cómo cambian. Le parole nuove, las palabras nuevas. Aquí es sencillo porque todo termina en E, le, parole, nuove, femenino plural. También le amiche contente, las amigas contentas. Le porte grandi. Atención, que grandi ya es un adjetivo de la segunda clase, por lo tanto el plural termina en I. Y ya no hay esa concordancia que tal vez esperábamos, que siempre terminara en E. Le porte grandi. También le storie interessanti. Le storie interessanti. Tenemos la E, femenino plural, y la I, que es propia de los adjetivos de la segunda clase al plural. Le notti buie. Aquí tenemos el sustantivo que al singular termina en E, notte,
e al plural termina en i. Le notti buie. Y también le chiavi, importanti. En este caso tenemos un sustantivo femenino que al singular termina en e, al plural en i, le chiavi, y un adjetivo de la segunda clase, importanti. Veamos las palabras masculinas, acompañadas por su artículo y un adjetivo. I ragazzi contenti, los muchachos contentos. En este caso siempre termina en i, es ahí plural masculina. Y hay una concordancia, siempre termina en i. Fácil. Gli alberi antichi, los árboles antiguos. I giorni stressanti. En este caso tenemos un adjetivo de la segunda clase, pero los adjetivos de la segunda clase al plural terminan también en i. Suerte. I giorni stressanti, los días estresantes. Gli stadi grandi. También es un adjetivo de la segunda clase que al plural termina en i. Y por lo tanto hay una correspondencia. Siempre termina en i. Gli stadi grandi, los estadios grandes. I soli caldi, los soles calientes. En este caso tenemos un sustantivo que al singular en masculino termina en e, il sole, pero al plural termina en i. I soli caldi. Finalmente, i pesci freschi, los pescados frescos.